Ok, la siguiente norma de orden o de control que debes de establecer en tu almacén es el flujo de ingreso y salida de los materiales. Y con esto nos referimos a que de manera ideal tu almacén debería de tener un área por el que entra el material y otra área o puerta por donde sale el material. Eso es lo ideal. Muy pocas veces se puede tener eso, sobre todo si tu empresa es muy pequeña, seguramente solamente tienes una sola área de ingreso y de salida. Y es por eso que es muy importante que si solamente tienes una sola puerta, establezcas áreas de recepción y de entrega de material, sobre todo la recepción, o sea, poner en orden a los proveedores, porque de esta manera vas a tener un mejor control sobre los movimientos del material. Si haces recepción y entrega en una misma puerta, es mucho más sencillo que puedas cometer errores, ya sea en los conteos, en el registro del material, o que inclusive pueda entrar ahí al almacén sin que te des cuenta, y esto es algo que no debe de pasar. Algo que es muy importante, que independientemente cuál sea la estructura física de tu almacén, las puertas, independientemente de cómo la tengas, deben de permanecer siempre cerradas. Se debe de establecer por escrito quiénes son las personas que pueden entrar al almacén, y vamos a hablar de esto un poco más adelante de forma más detallada. Una regla que es fundamental es que cualquier persona ajena al almacén, que no pertenezca al equipo de almacén, tiene que entrar acompañado a las instalaciones del mismo. No puede entrar una persona sola al almacén, siempre tiene que ir acompañado de alguien. Entonces, si estás en una empresa donde son muy pocas personas, obviamente la restricción de acceso al almacén tiene que ser más fuerte. Entre más almacenistas tengas, a lo mejor es más fácil que puedan acompañar a las personas, pero si solamente son una o dos los encargados del almacén, tienen que tener reglas más estrictas de control de las personas que puedan entrar ahí. Inclusive, aunque fuera el dueño, se acostumbra muchísimo en las pymes o en las empresas familiares que los dueños entran al almacén como si estuvieran en la bodega o en el cuarto de tiliches de su casa. Y esto es algo que al explicarles a los dueños cómo debe de funcionar un almacén, y te puedes basar en los videos de esta serie, poco a poco ellos deben de entender que el almacén es un lugar que tiene o debe de tener tantas restricciones como sería el área contable o financiera de una empresa. Se tiene que cuidar lo que hay ahí. Cuando estamos hablando de que tu empresa puede haber la necesidad de tener segundo o tercer turno de tu almacén, aquí las reglas básicas son muy sencillas. Todos los turnos tienen la misma responsabilidad. Y esto te lo digo porque es muy común que solamente el turno donde está el jefe, donde está el dueño, el gerente general, por ejemplo, sea el turno de almacén que se siente que tiene la mayor responsabilidad o que tiene que tener todo en orden. Y cuando entra un segundo o un tercer turno, baja el nivel de responsabilidad y de compromiso. Entonces, la primera regla es que todos los turnos tienen la misma responsabilidad. Ahora, para cada turno adicional, pues tiene que haber un responsable que tenga el mismo nivel de compromiso, el mismo nivel de autoridad, y obviamente que las consecuencias que aplican para un turno sean las mismas que aplican para el otro. Pero no importa cuántos turnos de almacén tenga tu empresa, debe de haber un único jefe para todos ellos. Y eso es algo que se les escapa mucho a las empresas. Entre más familiar es la empresa, se asume que debería de haber la menor cantidad de jefes, y porque todos somos iguales, ¿no? Es el típico dueño que quiere que todos seamos una familia feliz y que todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Pero la realidad es que en cuanto al manejo de materiales tiene que haber un solo responsable. No le hace que tengas un supervisor de almacén en cada turno, tiene que haber una persona que sea responsable de esos 3 supervisores o 2 supervisores de almacén. En las empresas grandes se les conoce como el gerente o el superintendente de materiales, y debes de crear, aunque sea un puesto que sea compartido para una misma persona, y con esto me refiero que a lo mejor es un comprador que también la tiene que hacer de responsable de los almacenes porque tu staff es muy pequeño, debes de tener un responsable de todos los almacenes y que guíe a las personas que están en cada uno de los turnos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos mercancía que no es del almacén? Que es a lo mejor de un proveedor porque está a consignación o que nos la están dejando a cuidar, a lo mejor es de los dueños de la empresa. Bueno, aquí lo primero es que tiene que estar en un lugar separado de todo el demás material. Llámese materia prima, material en proceso o material para reparación, herramienta, etcétera. Tiene que estar separado a todo aquello que no sea de la empresa. Tiene que haber una documentación que compruebe que no es de la empresa, y esto más que nada no es únicamente para quitarle la responsabilidad al almacenista de ese material, sino que también al momento de que, por ejemplo, si nos cae una auditoría de Hacienda o del Ministerio de Hacienda, independientemente de cómo se llame en cada país, si cae una auditoría, que al momento de que revisen los estados financieros
se pueda determinar que cierta cantidad de material, ciertos miles de dólares no corresponden a los activos de la empresa porque corresponden a un cliente, a un proveedor, están a resguardo, lo que sea. Entonces, por eso es muy importante tener la documentación de soporte a la mano. No es una cuestión nada más para darle lata a los almacenistas. Y también es muy importante que sea inventariado precisamente para fines internos, o sea, para que puedas saber cuánto existe de ese material. No es algo que simplemente se arrumba ahí, y esto lo he visto en muchos almacenes que tienen un rack o un estante especial para los productos o el material que son del dueño, y ahí te puedes encontrar hasta juguetes de los hijos, el asador que hace años que no utilizan, etcétera, etcétera, y simplemente está arrumbado, acumulando polvo porque el dueño maneja el almacén como si fuera su bodega personal. Entonces, como almacenista, lo que tienes que hacer es inventariar este material, tener el respaldo de que ese material no tiene nada que ver con lo que se necesita para la producción o la venta de tu empresa, y estarlo inventariando constantemente para tenerlo todo bajo control.